¿Qué tal amigos? Bienvenidos Doctor J, Fútbol and Fan. Bueno, vámonos porque ahora sí que empieza lo bueno con Mbappé. Vamos a por ello. Bueno, pues sí, indefectiblemente, y aunque me sepa mal decirlo, lo cierto es que hay una buena noticia detrás de toda la tragedia que vivió la selección francesa anoche y concretamente Mbappé, al que por supuesto le mando pues todos los ánimos que le puedo mandar desde el fondo de mi corazón como fan del Real Madrid y esperando por supuesto que venga, pero lo cierto es que hay una cosa muy buena detrás de todo esto y que va a alegrar mucho lógicamente a los madridistas, y es que evidentemente la eliminación de Francia conlleva que el jugador o que el proceso por el cual vamos a conocer cuál va a ser su futuro, que esperemos sea el Real Madrid, pues se va a acelerar. Evidentemente nadie esperaba que Francia cayera a las primeras de cambio en octavos de final, menos frente a Suiza, con lo cual ya nos estábamos haciendo todos a la idea de que por lo menos hasta mediados de julio no íbamos a empezar nada. Bueno, pues parece que todo esto evidentemente se va a precipitar porque el jugador ya está fuera de la Eurocopa, no va a ir a los Juegos Olímpicos y ya toca empezar a tomar decisiones. Evidentemente no va a ser hoy, puesto que el jugador además anímicamente no creo que se encuentre en el top, pero sí es cierto que muy pronto empezará a preparar ya lo que viene siendo su futuro, su proyecto, lógicamente en el Real Madrid, que es donde quiere jugar, y lógicamente el Real Madrid a partir de aquí ya han saltado todas las alarmas, todos los mecanismos del proceso, de la maquinaria que se tiene que poner a funcionar para traer a Mbappé. Evidentemente han comenzado a funcionar y bueno, pues vamos a ver qué ocurre, pero muy probablemente a lo mejor incluso antes de agosto pudiéramos tener algún tipo de resolución. Entiendo que el Real Madrid va a seguir el plan previsto, entiendo que Mbappé ahora tiene que comunicar al Paris Saint-Germain qué es lo que va a suceder, es decir, que quiere que le dejen ir, y a partir de la reacción del Paris Saint-Germain entonces empezaremos a ver si el Real Madrid se mueve en una dirección u otra. Así que lo más importante para los madridistas es que el proceso ha comenzado, comienza a partir de hoy y ojalá que tenga una conclusión satisfactoria para todos nosotros. Y lógicamente dentro de ese proceso que hoy se inicia de ver cómo el futuro de Mbappé puede ir tomando forma de alguna manera en los próximos días de julio, puesto que el jugador ya tiene que comunicar al Paris Saint-Germain su decisión, va a tener mucho que ver una figura que lógicamente no es ajena al madridismo, y es la de Cristiano Ronaldo, cuyo futuro también está en el aire y que lógicamente está interrelacionado casi muy estrechamente, diría yo, con el futuro de Kylian Mbappé. Si todas las informaciones que han venido saliendo son más o menos certeras, lo cierto es que Cristiano Ronaldo está llamado a ser el sustituto de Kylian Mbappé en el Paris Saint-Germain, y de hecho la Juventus de Turín ahora mismo dicen ha paralizado todos los fichajes a la espera de saber qué es lo que va a ocurrir con su propia estrella, porque no saben ahora mismo de boca de Cristiano Ronaldo qué es lo que va a ocurrir. Lo cierto es que el jugador, pues al igual que Mbappé, se habrá tomado unos días de vacaciones, no querrá de momento hablar de su futuro, pero sí es cierto y es inevitable pensar que una vez que Mbappé y el Real Madrid muevan ficha, muy probablemente Cristiano lo hará también. Así que lógicamente de todo lo que vayamos escuchando de Cristiano Ronaldo, pues estaremos muy atentos para asociarlo al futuro de Mbappé y viceversa. Son dos jugadores que a día de hoy son, en mi opinión, dos de las grandes estrellas del fútbol europeo, ya no solo por los números, sino por la vinculación que tienen a nivel de clubes. Sabéis que Cristiano no quiere terminar en principio su contrato con la Juve y muy probablemente salga, y el Paris Saint-Germain, según dicen, pues lógicamente asumiendo que Mbappé se quiere marchar, Cristiano Ronaldo podría ser su próximo objetivo, con lo cual uno y otro nombre están pues estrechamente vinculados y relacionados. Así que según vayamos sabiendo noticias de Kylian Mbappé y de Cristiano Ronaldo, las iremos contando porque muy probablemente estén interconectadas, estén interrelacionadas, y que no se extrañe que finalmente el jugador luso terminara vistiendo la camiseta del Paris Saint-Germain un poco a modo de reemplazo de un Kylian Mbappé que esperemos, como digo, termine vistiendo la elástica del Real Madrid. Y mientras tanto vamos conociendo los determinados futuros de diferentes jugadores del Real Madrid y futuribles también que pueden llegar a nuestro equipo. Ya sabéis que ahora mismo, pues por ejemplo, David Alaba, Modric, Benzema, todos esos jugadores, Gareth Bale, Kylian Mbappé, ya tienen que empezar a moverse con su propio futuro. Hombre, en el caso de Modric y Bale no, porque, en el caso de Modric y Benzema entiendo que no, porque al fin y al cabo son jugadores que están estrechamente vinculados al Real Madrid, cuyo futuro no creo que esté en cuestión en el equipo blanco,
pero lo que sí es cierto es que mientras tanto vamos a dejar una muy buena noticia por aquí que se refiere a ni más ni menos que Eden Hazard, otro del cual su futuro pues no está muy claro, pero en cualquier caso hoy nos deja la buena noticia de que efectivamente, confirmado por Roberto Martínez, ni él ni su compatriota De Bruyne tienen lesiones serias, pero ojo porque esto no es del todo tan de color de rosa como puede sonar, y es que el partido frente a Italia que tiene Bélgica es el viernes y, como ha dicho Roberto Martínez, quizá puedan no llegar en perfectas condiciones a ese duelo, pero si Bélgica se clasificara, entonces sí que estarían disponibles para una hipotética semifinal, lo cual lógicamente es una buena noticia en el sentido de que para ellos no se ha terminado la Eurocopa debido a esta lesión. Como comenté ayer, no creía, por lo que estaban diciendo, hablando de un pinchazo en la parte posterior del muslo, femoral, probablemente estaba prácticamente convencido de que no iba a ser grave, por lo menos en lo que pudiera afectar a su pretemporada en el Real Madrid, pero lo cierto es que finalmente, bueno, pues el jugador podría perderse el partido frente a Italia y lógicamente pues no le gusta, esto es evidente, pero las buenas noticias es que no tiene nada grave, nada en el sentido de que pueda tenerle, pues yo que sé, como le ha pasado a Dembélé, que después de la cirugía se va a pegar 4 meses de baja, o Joao Félix también, que va a estar de baja, al contrario que ellos. Bueno, pues Hazard simplemente podría perderse este partido junto con De Bruyne, quizá no, quizá se recupera antes y puede disputarlo, pero en cualquier caso no es nada grave y yo me alegro personalmente por Hazard. Y lógicamente, de una muy buena noticia pues nos vamos a otra muy buena noticia, y en este caso se refiere a un jugador del Real Madrid que jugó los últimos tramos de la temporada, o el último tramo de la temporada de la Liga con el equipo blanco, que asombró a todo el mundo, que se llama Miguel Gutiérrez y lógicamente cuyo precio de mercado pues vamos, voy a decir que se ha disparado, por no decir que se ha ido directamente a las nubes si tenemos en cuenta la evolución de su precio. Miguel Gutiérrez a día de hoy vale 5 millones de dólares o 5 millones, bueno, 5 millones, 5.5 millones de dólares, unos 5 millones de euros, 4 y pico, a una actualización del 10 de junio, es decir, una actualización realmente reciente. Pero es que si nos vamos a la anterior actualización del 19 de marzo, ¿vale? El precio del jugador no llegaba ni a los 700.000 euros. 700.000 euros en 3 meses. El jugador ha pasado a valer una auténtica burrada. Se ha multiplicado por casi 10 su valor, su precio de mercado, y lógicamente en este sentido no podemos estar más que contentos pues por la evolución, como digo, de bueno, pues un jugador que lógicamente ha sorprendido a todos por su buen rendimiento. Además ya empiezan a escucharse ofertas por él y lógicamente creo que es uno de los jugadores con más proyección en el Real Madrid. Sí, ojo, en el lateral izquierdo no hay algún tipo de conglomerado que no sepamos, porque ahora mismo lo que se mueve por el lateral izquierdo es un poco raro y ya os lo voy a comentar en un vídeo un poco más largo, un poco más tarde, acerca de los rumores que hay con Spinazzola, de la situación de Marcelo, de la sospechosa subida de salario de Mendy y de Miguel Gutiérrez, y también la llegada de Alaba, es decir, 5 nombres propios o 4 nombres propios para un puesto que en mi opinión está excesivamente cotizado por algún motivo, pero en cualquier caso yo me alegro por Miguel Gutiérrez porque se lo merece, porque es un chaval que tiene una proyección enorme, que ojalá sea en el Real Madrid, que no se escuchen los cantos de sirena de otros equipos y que se quede a completar su carrera en el equipo blanco. Y bueno, pues hablando de todos esos madridistas que tienen que volver lógicamente a la disciplina del club porque sus selecciones han sido eliminadas, dejadme que haga un particular comentario acerca de algo que me parece increíble, acerca de un madridista de pro como es Karim Benzema, que resulta que ayer marca 2 goles con Francia, es en mi opinión uno de los mejores de la selección, 4 goles en toda la Eurocopa, un regreso apoteósico, con un control en el primer gol de genio, y resulta que hay un periodista francés de cuyo nombre no quiero acordarme, parafraseando el Quijote, y va y le da palos a Deschamps por haberse llevado a Benzema. O sea, le hacen, digamos que le ponen en el ojo de la crítica, porque dicen que, claro, la selección francesa ya es un equipo hecho y que qué necesidad había de traer a Benzema. O sea, espectacular. De verdad, creéroslo, ¿eh? O sea, ha sido así. Ayer en RTL, uno de los periodistas, ya hay un nombre francés, un periodista francés, o sea, critica a Deschamps por llevarse a Benzema cuando Benzema ha sido de lo mejor, porque dice que ya como que trastocó los planes de la selección francesa. Pero vamos a ver, si Deschamps sale con 3 centrales y cambia el sistema para este partido, y en lugar de preocuparse de cerrar el partido hace un cambio como el de Sissoko,
que está fuera de lugar completamente, ¿qué culpa tiene Benzema? O sea, ¿por qué le pones en el ojo de la crítica ahora diciendo que Deschamps ha pagado caro el convocar a Benzema? Pero qué estupidez es esa. Cuando lo que ha demostrado Benzema es que ha aportado valor a tu selección. O sea, es la mayor estupidez que he podido leer en tiempo. Porque si dijeras que ha pasado desapercibido, incluso para mí la actuación de Benzema incluso ha estado por delante de la de Mbappé. Y pones a Benzema en el centro de la crítica, venga, hombre. O sea, es que me pareció, cuando lo he leído esta mañana, no me lo quería creer. No me lo quería creer, pero bueno, así es el fútbol. Y en cualquier caso, regresen como regresen los madridistas, lo que se van a encontrar es a un Florentino, no voy a decir enfadado, pero sí firme y tajante. Y es que el último caso que hemos escuchado de otra salida, entre comillas, forzada del Real Madrid, es en este caso el Real Madrid femenino, de Jakobsen, la jugadora sueca se despide del Real Madrid después de 2 años, con una situación cuyo agente ha comparado con la de Ramos. Es decir, Jakobsen parece que se quería quedar y el agente ha desvelado, el agente de esta chica, ha desvelado que le ocurrió un poco lo que a Ramos, en el sentido de que recibieron una oferta del Real Madrid, no les dio tiempo a contestar, al día siguiente les cambiaron la oferta, por lo visto a menor valor, o con unas condiciones un poco peores que la primera, y puesto que la cosa era o sí o no, no se contestó esa oferta, y el tema es que la chica ha acabado fuera del Real Madrid, vamos, que ya se ha despedido y todo en redes sociales. Es decir, lo que queda claro y la conclusión que estamos sacando es que Florentino Pérez, aunque parezca suave, ojo cómo se las gasta, ¿eh? O sea, que nadie juegue con Florentino, porque cuando se trata del Real Madrid es firme con puño de hierro, guante de seda, pero puño de hierro, ¿eh? O sea, el que se la quiera jugar a Florentino, claro, a mí esto me da esperanza sobre todo de cara a la negociación con Mbappé, porque lógicamente algunas en la manga tiene que tener, y se las sabe todas. Pero evidentemente todos aquellos que se la quieran jugar, de jugadores del Real Madrid que están ahora en plantilla, que vayan tomando nota, porque el rollo de venga, no contesto, me hago el interesante para ver si me hacen una contraoferta, eso en el Real Madrid se ha acabado, ¿eh? O sea, hay un Florentino Pérez detrás que está mirando por los intereses del Real Madrid y que no tiene ningún empacho en mandar a tomar por saco, literalmente, a todo un capitán del Real Madrid como Sergio Ramos y a la propia Jakobsen, que también ha sido pues la que me parece que tenía el récord de asistencias en Real Madrid femenino, no lo sigo mucho, pero por ahí andaba la cosa, o sea, no era una más, era una de las importantes junto con Kosovari. O sea que mucho ojo con este Florentino, que desde luego cómo se las gasta. Bueno, dejamos el apartado de jugadores un poco aparcado por un momento y vámonos a, bueno, uno de los bombazos del día de ayer que confirmó la Federación Española de Fútbol, y es el Barça-Real Madrid, el primer, bueno, no va a ser el primer clásico de la temporada, pero sí confirmó que va a haber clásico en las semifinales de la Supercopa, que se disputará el 13 de enero de 2022, lo cual es lógicamente siempre un partido pues muy atractivo, precisamente por ser campeón de la Copa del Rey y subcampeón de la Liga. El otro partido se disputará entre Athletic de Bilbao y Atlético de Madrid el día 12, que son los respectivos campeones de Liga y el subcampeón de la Copa del Rey, y bueno, pues creo que va a ser desde luego un buen momento, en el sentido de que nos va a hacer mucha ilusión ir imaginando ya lo que puede llegar a ser un Barcelona-Real Madrid en unas semifinales de la Supercopa, pues lógicamente con Kylian Mbappé, y luego el Barça, pues lógicamente que también se está reforzando bien con el Kun Agüero y todos los demás, con Depay y todos los que va a ir fichando por apenas, yo digo que son jugadores de saldo, pero bueno, en cualquier caso siempre con todo el respeto del mundo, y bueno, sabiendo que van a formar un plantel lo suficientemente interesante como para crear una semifinal de Supercopa, que en mi opinión pues va a estar muy bien, ¿no? La verdad es que yo hubiera esperado verlo en una final. El primer año el Real Madrid se la llevó contra el Atlético, el año pasado nos eliminó el Athletic de Bilbao, con lo cual no hemos podido ver todavía un Barça-Real Madrid, pero este año por fin lo vamos a ver. A la tercera fue la vencida. A mí personalmente me hubiera gustado más en una Supercopa, pero bueno, el formato es así. Nada que añadir en ese sentido, y bueno, pues yo creo que en cualquier caso va a ser interesante verlo. Lo que no sabemos todavía es, bueno, pues si finalmente se disputará en Arabia, volverá a España. Sabéis que el año pasado por temas de COVID y tal se disputó en España, el año anterior lo había ocurrido, había tenido lugar en Arabia por temas de marketing y tal y cual. Este año veremos a ver dónde es, pero en cualquier caso parece que será el 13 de enero y bueno, pues ahí tendremos un Barça-Real Madrid que abrirá el año de la manera más brutal. Y luego retomamos el tema del futuro de algunos madridistas, también vinculado lógicamente a la
probable, presunta, posible llegada de Kylian Mbappé, un artículo de José Félix Díaz que, puesto que siempre maneja, en mi opinión, muy buena información, había que hacerse eco de ello. Y es que parece, dice, comenta, afirma José Félix Díaz en Diario Marca, en el día de hoy, que Luka Jovic va a tener un papel fundamental en la llegada del próximo galáctico al Real Madrid, porque en su opinión, para Jovic, para el Real Madrid, la esperanza de fichar precisamente a Kylian Mbappé principalmente, incluso tampoco descarta a Erling Haaland, resulta que se ha convertido en Luka Jovic. Es decir, el Real Madrid espera hacer una buena venta del serbio, seguramente al Milan, puesto que ayer ya sabéis que os pasaba esa información de que el Milan, si no consigue fichar a Giroud, entonces iría a por Luka Jovic, y además el Eintracht de Frankfurt ahora mismo, mientras no venda o no conozca el destino de Andrés Silva, no va a poder colocar ninguna oferta por el jugador serbio. Y bueno, pues parece que el Real Madrid espera hacer un muy buen dinero por el jugador este verano. A mí personalmente, sin querer contradecir lógicamente a José Félix Díaz y teniendo lógicamente menos información que la que él tiene, me llama un poco la atención teniendo en cuenta que yo personalmente no espero que el Real Madrid pudiera recibir una oferta superior a los 30 millones de euros por Luka Jovic y que este dinero fuera precisamente para fichar a un galáctico. En mi opinión, precisamente el dinero de Varane, por ejemplo, va a ser siempre mucho más alto y creo que en ese sentido sí que se puede redirigir ese dinero a fichar a un galáctico. Entonces me llama la atención el hecho de que José Félix Díaz haya dicho aquí que Luka Jovic puede ser la llave para traer a uno de los galácticos, es decir, Mbappé o Haaland, al Real Madrid. En cualquier caso, coincido con él en que efectivamente Luka Jovic tiene su futuro más fuera que dentro del Real Madrid, eso estoy seguro, pero en forma de cesión, en forma de venta, eso ya no lo sé. Y de ahí a que el dinero que se vaya a recaudar sea para Mbappé o Haaland, yo personalmente creo que tendríamos todavía que esperar un poco para afirmar tal cosa. Y bueno, vamos a continuar con un asunto que ya he dejado caer con el tema de Miguel Gutiérrez, que me olía un poco mal, y esta noticia lo que hace es reafirmarme en el tema, y es que en la Gazzetta dello Sport confirman que efectivamente el Real Madrid ya ha hecho la primera llamada por Spinazzola. Sabes que es un jugador, bueno, pues del que el otro día comentaba, pues que lógicamente es un buen fichaje, creo que lo ha hecho bastante bien o lo está haciendo bastante bien en esta actuación de la selección italiana, que además en la Roma pues lo ha hecho también bastante bien y tal y cual, pero claro, a mí no me dejaba de llamar la atención el hecho de que es un jugador que es lateral izquierdo, que personalmente pues creo que es un puesto que tenemos más que cubierto. Entonces aquí empezaba ya a llamarme la curiosidad con la noticia que salía también al respecto de que Mendy pedía una subida de sueldo, de que Marcelo parece que no se va a marchar y además tiene el favor de la directiva para quedarse, lo cual entra en conflicto directo con la supuesta renovación y el rejuvenecimiento del que ya os hablaba ayer, que no iba a ser un proyecto joven, porque no va a ser un proyecto joven, o sea, en Real Madrid jugará quien se merezca jugar independientemente de la edad que tenga, y lógicamente, pues ya digo, me parece muy bien que el Real Madrid busque reforzar el equipo con fichajes que puedan contribuir a que el equipo pues juegue mejor y le vaya bien y tal y cual, pero claro, para el lateral izquierdo, cuando tienes el lateral derecho medio huérfano, a mí personalmente me llama la atención. Yo no sé a vosotros si esto os dispara las sospechas, los rumores, pero a mí sí. O sea, es que Spinazzola, pues sí, pues es un buen jugador, como tantos otros, pero es que el Real Madrid precisamente es que tiene ahora mismo a 3 jugadores que, hombre, no voy a decir que son top, pero sí que son muy válidos para ese puesto. O sea, está David Alaba, que ha estado jugando con Austria como lateral izquierdo en la mayoría de los partidos, que con Ancelotti también juega el lateral izquierdo, está Ferland Mendy y está Miguel Gutiérrez. Y encima está Marcelo. ¿Y te vas a extraer a Spinazzola? ¿En serio? ¿5 tíos? ¿Hasta 5 tíos por un mismo puesto? No lo sé, veremos a ver en qué termina todo esto, pero a mí de verdad que me huele un poco mal. Y bueno, pues siguiendo por el mercado de fichajes y exmadridistas, pues en este caso vamos a hablar de la, bueno, no oferta, porque no ha sido tal, pero ESPN comenta que a Sergio Ramos le ha dado un toque, o por lo menos ha entrado en contacto para saber cómo está la situación, otro gran equipo de Europa, bueno, por no decir uno de los más grandes de Europa, que es el Bayern de Múnich, que habría preguntado, se habría interesado por la situación del jugador del Real Madrid. Bueno, independientemente de que efectivamente pueda haber un interés, o sea, yo no niego que eso pueda ser así y que además pueda ocurrir y que, lógicamente, Sergio Ramos, al fin y al cabo, tiene todavía su caché y sigue siendo un grandísimo jugador. Lo cierto es que, en mi opinión,
el jugador, el ex capitán del Real Madrid, se va a ir de cabeza al Paris Saint-Germain, que es el equipo que parece que tiene mucho más adelantado, pero como dije, sobre todo porque tiene un activo que para Ramos es muy valioso y es el tema del idioma. Evidentemente Ramos en un equipo como el Paris Saint-Germain, donde se habla mucho español, pues tendría un proceso de aclimatación muchísimo más cómodo que si se va a Alemania, donde el español ya es un poco más escaso, y lógicamente igual si se marcha a la Premier, donde aunque pueda haber algún jugador por ahí que le pueda echar una mano, evidentemente no es lo mismo. Y además es que los rumores, las noticias que se han venido sucediendo en estos últimos días apuntan mucho más en la dirección de París que en la dirección de Alemania y que en la dirección de la Premier, ¿me entendéis? Entonces yo creo que, bueno, a pesar de que a lo mejor ahora se le une el Bayern de Múnich, que pueda preguntar por el hecho de que se haya ido a Alaba y tal y cual, yo personalmente no creo que vaya a producirse, no creo que Sergio Ramos termine jugando en el Bayern de Múnich, por el contrario sí que le veo mucho más en el Paris Saint-Germain, ya digo, por la aclimatación, el acomodo, la acogida que pueda tener en el vestuario del Paris Saint-Germain que por otra cosa, y además que el Paris Saint-Germain hay que reconocer que está haciendo un muy buen proyecto, está invirtiendo muchísimo en su equipo y puede estar en lo más alto del podio de las competiciones europeas, eso seguro, así que puede ser, yo creo, y va a ser de hecho el destino más probable de Ramos. Y continuamos con más actualidad del Real Madrid, en este caso el regreso ya prácticamente confirmado de Gareth Bale al equipo blanco, y es que ayer Jonathan Barnett descartaba completamente al Tottenham, decía que el Tottenham no era una opción. Lógicamente a mí Hombre, no voy a decir que me dejaba perplejo, porque además soy de los que viene apoyando que si Ancelotti consigue recuperar emocionalmente a Gareth Bale, creo que podemos tener un gran jugador y que el jugador además podría completar una última temporada en el equipo blanco muy buena. Pero tampoco pensaba que lo iba a hacer de una manera tan tajante, es decir, que su agente tampoco iba a descartar de una manera tan tajante al Tottenham, teniendo en cuenta que el equipo de Daniel Levy, pues lógicamente tiene que estar contento con el rendimiento que le ha dado Gareth Bale, si tenemos en cuenta que se ha pasado muchos partidos en el banquillo, primero por lesión, luego por decisiones de Mourinho, y aún así les hizo, quiero recordar, que 16 goles en toda la temporada, con lo cual yo personalmente creo que el Real Madrid se puede frotar las manos con este jugador. Y sobre todo ahora que Jonathan Barnett descarta completamente otra cesión en el Tottenham, pues entiendo que el Real Madrid sí que le puede dar no una salida, al contrario, una solución al problema que puede ser muy interesante. Es decir, que Gareth Bale te puede cobrar un sueldo muy alto, pero sí es cierto que si entra en los planes del equipo, entonces creo que tienes buena parte del terreno ya recorrido. Es decir, que puede ser su último año de contrato, puede que no le renueves, pero si todavía te da una última temporada interesante a nivel de goles, a nivel de rendimiento, pues oiga, qué mejor que quedarnos con Gareth Bale en lugar de andar gastando dinero y dinero en otros jugadores, por supuesto, amén de Kylian Mbappé o Erling Haaland, que al final no tienen un rendimiento contrastado o unos números contrastados, y a Gareth Bale ya le conoces y encima sabes que te puede hacer un buen papel si se dan las circunstancias adecuadas. Así que yo interpreto esta noticia de Jonathan Barnett, del comentario de Jonathan Barnett descartando al Tottenham, como algo positivo para el Real Madrid. Ahora ya queda saber pues cuál o por dónde van a ir las intenciones de Ancelotti con Bale. Del que todavía no sabemos nada, pero casi podríamos decir que lo sabemos todo, es de Take Kubo, que según comentan en esta noticia quiere solucionar su futuro antes de marcharse a unos Juegos Olímpicos a los que ha sido o para los que el Real Madrid le ha permitido ir a jugar. Evidentemente se ha prohibido a otros jugadores como Vinicius Junior y Rodrigo irse a jugar a los Juegos Olímpicos precisamente para que hagan la pretemporada con el Real Madrid. Me llama la atención que en el caso de Kubo no sea así, aunque también entiendo que el tirón de marketing que tiene Kubo en general en el mundo es lo suficientemente grande como para que esté y se aconseje su presencia en los Juegos Olímpicos, y en mi opinión es que creo que el futuro de Kubo está claro, se va a marchar cedido. Lo que no sabemos es todavía dónde. Parece que el Mallorca podría tener opciones, pero en cualquier caso lo que sí parece claro es que, como dije ayer, ese supuesto proyecto joven que va a crear el Real Madrid no va a ser tal, en el sentido de que ya estamos viendo cómo los jóvenes pues tienen el futuro una vez más lejos del Real Madrid. Estamos hablando de Dani Ceballos, estamos hablando de Brahim Díaz, que también tiene casi todo hecho ya para quedarse otra vez en el Milan, estamos hablando de Take Kubo, y seguramente todavía nos quedará por hablar de alguno más que se tenga que marchar y hacer las maletas del Real Madrid porque no tenga sitio, no tenga espacio, y además se sobreentienda que Ancelotti no va a contar con ellos. Y evidentemente
Evidentemente, como ya empiezan a apuntar, es llamativo, curioso y significativo que Isco y Marcelo de momento no den señales en cuanto a una posible salida del Real Madrid, es decir, que no se esté moviendo el mercado por ellos, y por el contrario sí que estemos viendo cómo jugadores como estos tres que he mencionado estén ya teniendo que hacer las maletas para marcharse del equipo blanco. Pues quizá a lo mejor, como dije ayer, ese proyecto joven no está el proyecto joven y la revolución pues al final termina no siendo tan revolución y se queda pues unos cambios puntuales y listo. Así que bueno, no es que me alegre personalmente, no es que me ilusione particularmente, porque creo que habría que apostar más por ellos, pero en cualquier caso esto es lo que hay. Y por si fuera poco, y al hilo precisamente de todos estos jóvenes que se van a tener que marchar del Real Madrid porque no encuentran sitio, ayer caía como una bomba el interés del Arsenal por ni más ni menos que el jugador que hemos comentado que se ha revalorizado en el mercado, que se llama Miguel Gutiérrez, y al parecer incluso hasta 40 millones podrían tener la culpa de que Miguel Gutiérrez hiciera las maletas también de Madrid. Como he dicho, del Real Madrid. Como he dicho, en este tema del lateral izquierdo hay mucha tela que cortar y no todo lo sabemos. Hay cosas muy raras y lo cierto es que si finalmente Miguel Gutiérrez, un jugador que en mi opinión tiene una proyección enorme en el equipo blanco como lateral, incluso como carrilero, se termina marchando al Arsenal, entonces me dará a entender que efectivamente no hay tanta vocación por generar un proyecto ilusionante, joven, de sangre fresca en el Real Madrid, sino más bien de no remover mucho los cimientos de lo que ya es un pequeño cortijito. Es decir, que al final Miguel Gutiérrez, si se tiene que marchar, pues me daría mucha pena, porque al final no iría en la línea de lo que pensábamos que todo iba, por donde todo pensábamos que iba a discurrir este verano, que era por la línea de que el equipo blanco se empezara a rejuvenecer, pues por la parte o por los puestos donde tenía reemplazos, además tirando de cantera, o sea que ni siquiera tienes que fichar para ello. Lógicamente el hecho de que se quede Mendy me tranquiliza, el hecho de que esté Alaba me tranquiliza, el hecho de que digan que están ahí pujando por Spinazzola me tranquiliza también bastante, pero en cualquier caso me daría mucha pena que un jugador tan valioso como Miguel Gutiérrez tenga que hacer las maletas, tenga que irse al Arsenal a tratar de triunfar, como le pasó por ejemplo a Reguilón, que es otro caso que, bueno, pues personalmente nunca entenderé del todo, aunque ahí parece que Zidane tuvo un poco más que ver. Y en este sentido, pues bueno, si al final se termina concretando, lo cierto es que el Arsenal ve en el Madrid un filón, ya aprovechó a Ceballos, ya aprovechó a Odegaard, y ahora parece que también Miguel Gutiérrez podría ser objeto de deseo o por lo menos foco de interés. Y bueno, quería dejar este espacio precisamente para hacer algo un poco diferente, y es ni más ni menos que mostrar, no lo he hecho antes, pero creo que era necesario hacerlo, mi más sentido apoyo, por supuesto, a un jugador que presumiblemente y que todos, porque todos rezamos que se convierta en jugador del Real Madrid, que es por Kylian Mbappé, quien publicaba una carta tremendamente autocrítica en el que reconocía su fallo en el penalti y la consecuencia pues más pesada que un jugador puede soportar sobre sus hombros, que es la eliminación del equipo nacional de la Eurocopa. En este sentido, Kylian Mbappé decía que fracasó, que había muchas expectativas con él y fracasó, falló el penalti decisivo, y que bueno, que en cualquier caso agradecía a los aficionados el apoyo. Yo personalmente quisiera decirle a Mbappé que no se preocupara, que efectivamente, como ha dicho Pelé, hoy es el primer día de un nuevo viaje, y además nunca mejor dicho, porque hoy precisamente empieza la cuenta atrás para su fichaje, y que no se preocupe, que es muy joven y que todavía le quedan muchos años por delante en el Real Madrid para demostrar que esto simplemente será una pequeña anécdota, un pequeño revés en toda una gran trayectoria de títulos, de consecuciones, de méritos y de goles y de éxitos que va a tener en el futuro, porque todavía es un chaval muy joven con todo el mundo y toda la carrera por delante, que ojalá por supuesto se desarrolle en el Real Madrid. Así que Kylian, tú tranquilo, no te preocupes, todos los madridistas estamos contigo, todos estamos deseando verte ya vestido de blanco con la camiseta del Real Madrid de la temporada que viene, y por supuesto que en cuanto empieces a ganar los primeros títulos con tu nuevo equipo, con el Real Madrid, ya verás cómo esto queda en una simple anécdota. Lógicamente todos los grandes jugadores de la historia han tenido episodios oscuros, episodios negros, evidentemente todos han fallado en un momento dado, pero luego no les ha impedido convertirse en auténticas leyendas. Le ha pasado a Messi, le ha pasado a Cristiano, le pasó a Ramos incluso con ese penalti a las nubes con el Borussia Dortmund, así que tranquilo, que en cuanto te enfundes la camiseta blanca ya verás como todo empieza a cambiar.